Bueno, pienso que a nivel internacional se dieron noticias y hay tanto buenas como malas, ¿no? Entonces, una buena noticia a lo largo de este 2025 fue que Suecia logró finalmente, bueno, está por lograr el reconocimiento oficial de país libre de humo. Y esto se ha dado justamente por la implementación de medidas y el reconocimiento principalmente de la reducción de riesgos y daños, que debería de ser una política pública, inclusive para cualquier país en la materia, y no solamente de salud, pero porque es donde se ha visto pues la mayor parte de los beneficios que conlleva implementarla. Pero bueno, eso es en el lado, en el aspecto positivo. Y en el aspecto negativo, definitivamente, como mexicana, lo debo de decir, despertar, bueno, no tanto despertando, pero en enero de este año, en el que se consolida la modificación a nuestra máxima ley, ¿no? Que es la Constitución, a nivel constitucional, haber prohibido cualquier tipo de herramientas de reducción de riesgos y daños como lo son los vapeadores. Entonces, desde el 17 de enero se hizo oficial y está totalmente prohibido. Entonces, ahí vemos, ¿no? Una clara diferencia entre lo que es actuar conforme a la reducción de riesgos y daños y velar realmente por el beneficio a la salud de la población, en contra de implementar medidas prohibicionistas que lo que nos llevan, y ya todo esto lo sabemos y lo hemos platicado mucho en diferentes foros, es a la apertura de mercados negros, al crimen organizado, por supuesto, los riesgos y daños que conlleva productos que no tenemos idea de cómo están regulados, ¿no? Más bien, eso es justamente lo que se requiere, regular. Pues definitivamente, como la mayoría de los países, y hablo de la región, porque eso es como que donde está más concentrado el tema de los gobiernos para prohibir, pero definitivamente es regulando, ¿no? Y me parece que tenemos una, una muestra clara en países de la región. Chile lidera o encabeza estos esfuerzos, logrando en mayo de este año justamente una ley que reconoce los vapeadores y dispositivos similares, con una diferenciación de riesgos, justamente lo que es combustible y lo que es no combustible. Y eso es un gran avance para la región, sin duda. Deberíamos de estar volteando más hacia allá los demás países, lejos más bien, y alejarnos de esa prohibición que nos ha mantenido en que ninguno de nosotros hayamos reducido los índices de tabaquismo realmente, ¿no? Inclusive vemos, por ejemplo, en esta COP reciente, en la COP 11, que se acaba de celebrar en Suiza, eh, ¿cómo es posible estas incongruencias en donde, por un lado, celebran y entregan un premio, la orquídea, a México por sus supuestas políticas a favor de la salud y de la reducción de riesgos y sí, de daños pues por tabaquismo, cuando no tenemos realmente estas tasas de tabaquismo a la baja? O sea, se mantienen, inclusive han logrado subir, incrementar a lo largo de estos últimos 10 años, y o sea, es una mentira, es un engaño, ¿no? Para la población. Y por el otro lado tenemos el cenicero sucio que se le otorga a Nueva Zelanda, por ejemplo, cuando ha logrado reducir sus índices de tabaquismo impresionantemente a través justamente de la implementación de estas políticas de reducción de riesgos y daños. Entonces, obviamente aquí vemos que media una serie de conflictos de interés, de ideologías, de intereses personales, de los gobiernos. Y lo que quisiera destacar acá es que lo que merece toda la población a nivel mundial, es tener información real,
tener información real, basada en evidencia científica, y que ellos puedan tomar sus decisiones como mejor les parezca. Es el respeto también a los derechos humanos de cada uno. Entonces, no tenemos que violentar esto y simplemente se requiere, digo, insisto, ya lo vimos en el caso de Chile de parte de la región de Latinoamérica y lo vemos en Suecia, ¿no? Y Nueva Zelanda y otros países que han estado a la par, a la vanguardia de abrir la mente a nuevas oportunidades, a darle oportunidad también, valga la redundancia, a la innovación tecnológica. Eso es sumamente importante y entonces a partir de ahí implementar, revisar cómo están sus políticas de salud, aceptar la regulación, lo que es el término riesgos y daños, ¿no? La reducción de riesgos y daños y me parece que con eso podemos avanzar y alcanzar buenos niveles, reducir tasas de tabaquismo reales y que la gente tome decisiones conscientes e informadas. Simplemente eso, dejando de lado cualquier engaño o mentira, ¿no?